Un anarquista consumado que también considera que es el sindicato y no el partido político quien debe tener un rol central, estratégico y revolucionario. Es la edad de oro en el fondo del movimiento sindical. Nos encontramos en el sindicalismo de acción directa, o preferiría llamarlo incluso el sindicalismo autosuficiente. No había necesidad de enlace político. No había que distinguir, como sucede en la política, con elecciones, con partidos, quienes por medio del voto obtendrían una cierta cantidad de reformas y luego el sindicato se contentaría con pequeñas reformas o medidas que no conciernen a los trabajadores de tal fábrica. No. El sindicalismo debía ser capaz de barajar todas las cartas y cambiar radicalmente la sociedad. Esta concepción global del rol del sindicato lleva a los anarquistas a rechazar la estrategia de las urnas. El voto, lejos de ser visto como el ejercicio de un derecho, es más bien concebido como la legitimación del orden establecido. En cada elección, predican un abstencionismo radical. Saben bien que el voto es un arma totalmente ilusoria, que no cambia nada en la medida en que, incluso en la mejor de las democracias, los 10 representantes del pueblo no tienen que rendir cuentas al pueblo que los eligió. No es un rechazo a la democracia, es una contestación a lo que se nos propone habitualmente como democracia. Entonces imaginan maneras de funcionamiento. En los movimientos anarcosindicalistas había delegados, pero siempre podían ser revocados. Es una manera diferente de pensar la política. Para cambiar las cosas, en esta manera diferente de pensar la política, los anarcosindicalistas prefieren usar el arma forjada en el Congreso de Saint-Imier. Y es así que en todas partes, en este naciente siglo XX, vemos florecer el mismo lema: huelga general. Hoy la idea puede parecernos simplista, pero al mismo tiempo es revolucionaria. Si todas las fábricas cesan de trabajar, ¿cómo harán los capitalistas para continuar engrosando sus capitales o cobrando sus dividendos? Porque no habrá más nada. Y si todo el mundo hace huelga al mismo tiempo, eso supone para algunos la economía de la insurrección. La sociedad se derrumbará ella misma, sin necesidad de violencia extrema, dado que la burguesía no podrá contrarrestarlo. Será una sociedad sin Estado, puesto que el Estado ya no tendrá razón de ser. En el fondo, la idea no es matar o encarcelar a los burgueses y capitalistas, es matarlos en su esencia capitalista. Si no se genera más capital, no hay más capitalistas. Sin embargo, el capitalismo sí mata. Como en Courrières en 1906, donde tuvo lugar una de las mayores catástrofes de la historia obrera. Luego de una explosión por grisú y polvo de carbón, se incendian las minas. Para preservar el yacimiento de carbón, los propietarios tapan la mina. Más de 1.500 mineros quedan presos de las llamas, el gas y la oscuridad. Solo 24 regresan. Inmediatamente los mineros declaran la huelga. Las mujeres encabezan el reclamo de justicia. Los anarquistas están en primera fila. Clemenceau, que acaba de ser nombrado ministro del Interior, envía las tropas. 20.000 soldados embisten a los manifestantes. En respuesta, el 1 de mayo de 1906, los sindicalistas libertarios de la CGT exigen la jornada de 8 horas y llaman a una huelga general. Se presiente ya un 36 o un mayo del 68. En las bolsas de trabajo, los anarquistas hacen ollas populares y tocan en orquestas, pero saben que pronto vendrá la hora del enfrentamiento. En el corazón de esta época, que no para todos es bella, los trabajadores se preparan, la burguesía tiembla, Francia contiene el aliento. Hay un espíritu febril alrededor de este 1 de mayo de 1906, el punto de partida de la huelga general. Hay una expectativa casi milenarista. Las pancartas dicen: en tantos días seremos libres. Se actualizan a medida que la fecha fatídica se va acercando y un verdadero pánico afecta a la burguesía con la cercanía de este 1 de mayo de 1906. Y en París hay 45.000 hombres armados para impedir la realización de toda manifestación. Se realizan rondas tácticas, los policías circulan alrededor de las plazas y hay enfrentamientos alrededor de la Plaza de la República. Se trata realmente de ataques directos y cuando atacan son golpes eficaces. La cantidad de mutilaciones es increíble. Y también hubo muchas muertes, sí. A pesar de los arrestos, los heridos y los muertos, los anarquistas se llevan igualmente una gran victoria.
demostraron que podían movilizar a los trabajadores y ganar la disputa. Porque si bien no obtuvieron la jornada de 8 horas, el gobierno se vio obligado, a pesar de todo, a darles un día de descanso. El sindicalismo revolucionario se sintoniza entonces con su popularidad. La Carta de Amiens, adoptada algunas semanas más tarde, simboliza su triunfo y permanece aún hoy como el códice del movimiento sindical en Francia y en el mundo. A principios del siglo XX, el anarcosindicalismo tiene seguidores en todas partes. La CNT en España, que pronto reunirá 2 millones de trabajadores. La Fora, que estructurará la vida política argentina hasta los años 50. O incluso la IWW en los Estados Unidos, que toma como emblema un gato negro y un sueco, que los obreros franceses deslizaban dentro de las máquinas para romperlas, y que en muchas lenguas formará la etimología de la palabra sabotaje. Si miramos en un mapa del mundo las áreas donde se desarrolla el movimiento anarcosindicalista, veremos presencia de este en toda América Latina y en una gran parte de Europa. Si hablamos de una presencia ciertamente minoritaria, pero de enorme influencia, entonces lo encontramos en Europa del Este y desde África del Norte hasta incluso el Extremo Oriente. El sindicalismo se implantó en todo el mundo, sobre todo donde había industrialización. Con estas organizaciones que surgen por todo el mundo y sus escritos publicados en todas las lenguas, la corriente sindicalista revolucionaria logra alcanzar a franjas de la población hasta entonces ignoradas por el resto de las corrientes políticas. Y gracias a ellas, el anarquismo extiende su influencia y aumenta su fuerza de impacto. A medida que el movimiento madura, aparecen los sindicatos anarquistas, para ser precisos. Cada uno de los sindicatos tiene su sección femenina. La sección femenina no se trata de un gueto de mujeres. La sección femenina estaba al frente de la revolución industrial. Creo que es importante comprender esto porque las mujeres en ese entonces fueron pioneras y estas secciones femeninas se convirtieron rápidamente en una vanguardia revolucionaria, por así decirlo. Esclavas entre todos los proletarios son en efecto las mujeres que llevan adelante las luchas sindicales y abren nuevos frentes para el anarquismo. El movimiento libertario se convierte así en el tiempo en que las mujeres no tenían derecho al voto ni a tener una cuenta bancaria, el único movimiento revolucionario que cuenta con figuras femeninas de primer orden. Recordamos a Louise Michel, la comunera rechazada convertida en heroína popular, y a Emma Goldman, la emigrante rusa apodada la mujer más peligrosa de América. Pero también está Voltairine de Cleyre, cuyo talento literario solo se equipara con la profusión de su pensamiento. Leda Raffanelli, la militante convertida al Islam, figura clave del anticolonialismo de Oriente Próximo, o Virginia Bolten, quien con el subtítulo Ni Dios ni amo ni marido, publica el primer diario feminista de la historia. Sin olvidar a Lucy Parsons, cuyo esposo acusado en Haymarket había sido uno de los 5 mártires de Chicago y que, habiendo nacido esclava, se convertirá en una de las primeras militantes de la causa negra. Conocidas y reconocidas, estas mujeres, que llenan salas solo con sus nombres, son admiradas por los simpatizantes anarquistas y temidas por los poderes establecidos que no dudan en encerrarlas, en deportarlas e incluso en ejecutarlas, como fue el caso de Kano Sugako, la periodista y mártir japonesa que terminó colgada al crepúsculo luego de haber sido injustamente acusada de alta traición. Pero a pesar de la participación de estas personalidades, el sindicalismo revolucionario termina por mostrar sus limitaciones, y Malatesta se inquieta de verlo convertirse en un movimiento legal en el que los anarquistas parecen haber olvidado quiénes son y por qué luchan. Lo que Malatesta critica entonces es precisamente el sindicalismo apolítico, el sindicalismo blando, el que no se atreve a desafiar al poder. Critica un sindicalismo que solo quiere perdurar y agacha la cabeza y que no admite que en algún punto debe enfrentar al poder político. Este recordatorio del objetivo final de la acción sindical es tan urgente que nada menos que en 1905 contamos revoluciones en Rusia, manifestaciones de insurrección en Alemania, en Italia, en Reino Unido, un Viernes Rojo en Hungría, una rebelión en Creta, una huelga general en Polonia, una Semana Roja en Chile, un movimiento masivo en India, el comienzo de la era de la violencia popular en Japón, sobresaltos revolucionarios en Mongolia, o incluso una revolución constitucional en Persia. Y por todas partes, los anarquistas están detrás de estas maniobras.
Pero a pesar de esas grandes movilizaciones, como en Macedonia en la insurrección a la vez nacionalista y libertaria de Ilinden, todos esos movimientos se ahogan en sangre. Y es en este contexto de represión generalizada que ciertos anarquistas retoman la vía de las armas, como en tiempos de la propaganda por el hecho, pero esta vez conscientes de la vanidad de su gesto y de la garantía de la tragedia que los espera. Car notre sang bleu et noir, notre drapeau rouge et noir, notre étoile jaune et noire, notre vie en rose et noire. Oui, notre sang bleu et noir, notre drapeau rouge et noir, notre étoile jaune et noire, notre vie en rose.